Vamos a hablar de cuál es el impacto que tiene la regulación o disregulación emocional adulta sobre el desarrollo socioemocional en los niños. Cuando hablamos de regulación emocional, nos referimos a todos los comportamientos, habilidades y estrategias que sirven para modular, inhibir y enlazar experiencias con expresiones emocionales. Hay dos dimensiones centrales en la regulación emocional: el manejo y la reactividad emocional. Aunque ambas se alternan en procesos de regulación de la emoción, la dimensión de manejo de la emoción busca modular la reactividad emocional, y ambas dimensiones son imprescindibles a lo largo de la vida en las relaciones interpersonales y el ajuste socioemocional que tenemos a las demandas del entorno. También es importante entender cómo se desarrolla la regulación emocional. Uno de los momentos más críticos en su desarrollo sucede en la infancia. Es en este periodo donde el niño pasa de una dependencia de sus cuidadores a una independencia en su regulación de emociones y donde integrará los elementos usados por sus cuidadores. Esto cobra relevancia dado que la regulación emocional se aprende a través del aprendizaje vicario, es decir, es a través de la observación e imitación que el niño aprende a regular sus emociones. Si tiene modelos con una adecuada regulación emocional, el niño va a aprender más fácil a hacerlo de una forma correcta, pero si no cuenta con ellos, va a aprender formas erróneas de regularse. Asimismo, una buena relación con los adultos cercanos, particularmente con sus cuidadores, va a brindar un sentimiento de seguridad que le va a permitir adaptarse a varias situaciones estresantes en su desarrollo sin que la emoción lo desborde. Los adultos tenemos varias formas de impactar en la regulación emocional de los niños. Una de las primeras formas de hacerlo es desde el componente fisiológico. En edades muy tempranas, el bebé solo dispone de sus procesos fisiológicos para el control y regulación emocional, y sus cuidadores resultan imprescindibles para favorecer la regulación fisiológica de la emoción. Por ejemplo, según cómo los cuidadores interactúen con el llanto del bebé, es que el niño va a aprender a modular su llanto. Incluso desde el embarazo, el presentar altos niveles de estrés puede generar en el feto alteraciones que lleven más adelante a tener mayor riesgo de desarrollar hiperactividad, déficit atencional y conductas sociales de mala adaptación. Altos niveles de estrés también pueden producir alteraciones al nivel de desarrollo en el sistema límbico, que es el área cerebral que se encarga del proceso emocional. Asimismo, interacciones como el tacto, la vocalización o balancear al niño por parte de los cuidadores son elementos que sirven para reducir el distrés y son fundamentales para la correcta maduración de los sistemas fisiológicos del bebé y de su desarrollo normal. Los adultos también podemos generar intervenciones directas sobre el manejo de la emoción en los niños. En los primeros años, las formas más frecuentes de malestar emocional se relacionan con necesitar que se suplen sus necesidades básicas, y los cuidados correctos favorecen que surjan conductas adaptativas. El aprendizaje de la asociación entre malestar, aproximación del adulto y consecuente resultado de calma de ese malestar genera efectos a nivel de la regulación emocional y fomenta la confianza en el cuidador. Los adultos, ya seamos padres, profesores, también podemos intervenir en el manejo de los sentimientos en situaciones positivas, contribuyendo en gran medida a que surjan capacidades de regulación. Existen formas de intervención en el manejo de las emociones, como lo son la capacidad de distraer la atención del niño ante eventos desagradables o temerosos, o el uso de palabras de verbalizaciones, como por ejemplo, dime cómo te sientes. Facilitan los niños el manejo del lenguaje al momento de transmitir y manejar sus emociones. En contextos sociales, fuera del entorno familiar, en donde el niño se puede sentir inseguro o incómodo, el uso de expresiones faciales o el simple tono de voz que transmita calma puede favorecer en el niño comportamientos más sociales. En cambio, padres o adultos menos responsables y emocionalmente más disfuncionales que reaccionen de una forma aversiva pueden influir de forma negativa en el tono emocional del niño.
Estos hallazgos sugieren que interacciones prolongadas con padres o adultos que no sean respondientes a sus necesidades emocionales pueden entorpecer el funcionamiento de su salud emocional y pueden propiciar la emergencia de conductas desfavorables, evitar que surjan conductas favorables y alterar el correcto desarrollo neurobiológico. La forma en que los adultos evaluemos la emocionalidad del niño también va a afectar. La regulación emocional puede verse favorecida o agravada dependiendo de cómo los demás evalúen nuestros propios sentimientos. La respuesta de terceros frente a las emociones de los niños puede producirles mayor malestar o hacerles sentir mejor. Asimismo, una conducta peyorativa hacia las emociones de los niños puede dificultar las oportunidades de aprender a manejar dichas emociones. Los niños desarrollan su regulación emocional desde las evaluaciones explícitas e implícitas de sus propias emociones en función de las de otros, y es posteriormente que empiezan a evaluar por sí mismos sus propias emociones. En algunas familias o en algunos ambientes existe un patrón de interacción que incluye una intensa crítica o una excesiva involucración emocional. Esto es lo que se ha llamado expresión emocional con sus distintas intensidades. Esta expresión emocional puede fácilmente deteriorar el funcionamiento emocional del niño. Incluso se ha visto implicada en el inicio de algunas alteraciones de conducta y se investiga su influencia en enfermedades como la esquizofrenia, la depresión o el trastorno bipolar. Con esto lo que queremos decir es que puede contribuir en el desarrollo de alteraciones psicopatológicas en forma de dificultades en la propia regulación emocional. Otra forma en que podemos influir en el desarrollo socioemocional del niño es desde el clima familiar. Dependiendo del clima emocional en la familia, el manejo de las emociones va a resultar más sencillo o difícil. Este factor es fundamental, dado que es aquí donde se estructuran los esquemas y patrones de funcionamiento emocional del niño. Hay una gran importancia en cómo los padres evalúan y responden ante las emociones de sus hijos. Las familias que evalúan las emociones bajo unas creencias preestablecidas van a generar diferentes valores y diferente evaluación a las emociones. Mediante estas creencias se va a estructurar un clima familiar que va a influir en cómo se deben expresar y percibir las emociones en la familia. Basándose en esto, existen dos tipos de estilos de reacción ante las emociones de los niños. Un tipo estructurante, donde se ofrece un apoyo emocional, y otro que es más perjudicial. Los primeros se tratarían de padres que consideran tanto sus propias emociones como la de los niños y que piensan que los momentos de expresividad emocional en los niños son oportunidades para enseñarles cómo afrontar situaciones difíciles, para aprender sobre sus emociones y para poder acercarse de una forma más íntima con ellos. Los segundos, por el contrario, son padres que tienden a ignorar los sentimientos de sus hijos, no prestándoles atención. Las competencias sociales de los niños también están influidas por el hecho de cómo se transmiten los sentimientos positivos o negativos en el hogar. Climas familiares con altos niveles de emociones positivas en los miembros de la familia contribuyen al desarrollo de la regulación emocional hacia modelos de aprendizaje de habilidades para el manejo de estrés. Y por último, destacan las conversaciones que surgen entre adultos y niños sobre sus emociones. En ambientes donde se habla de forma natural sobre las emociones, se favorecen conceptos más sofisticados de las emociones. Las conversaciones entre niños y adultos facilitan la comprensión de los procesos psicológicos de las emociones. Conversar sobre las emociones de alguna forma ayuda a proveer a los niños de cierta estructura o cierta base para el entendimiento progresivo de sus propias emociones. Cada familia o cada grupo, cada cultura tiene sus propias creencias y valores que muchas veces se van a ver influenciados por el contexto social en el que viven.